Bien, vamos a continuar entonces con esto que es la... ya habíamos visto esto, ya habíamos también explicado el concepto de lo que es aseguramiento, aunque vamos a ampliarlo, pero abundantemente. Am, y bueno, en todo caso, algunos aspectos como por ejemplo las formas de enfocar cada uno de estos tipos de servicios lo vamos a ver a la luz de lo que significan las normas. Am, por el momento, lo que vamos a hacer es, además de esto que es la historia misma de la auditoría, donde originalmente la auditoría estaba definida como, o provenía del latín audire, que significaba oír, pero que era parte de lo que era la prehistoria. Hoy en día estamos hablando de que el servicio que prestamos es un servicio de aseguramiento y eso lo realizan los contadores públicos profesionales, ¿no? Por eso es que ustedes tienen la carrera de contaduría pública, porque esa carrera ya es multidisciplinaria, ¿no? Mucho más en estas épocas, en esta era del conocimiento y la tecnología, ¿ok? Entonces, algo que es muy importante es que la información de la auditoría en sí, basado en normas internacionales de auditoría, eh, tiene dos características. Uno sobre información histórica y lo otro es sobre información que no es precisamente histórica. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que saber distinguir también? O sea, el desarrollo de la auditoría eh, se efectúa sobre ahora sí. Entonces, se desarrolla esto sobre información histórica o sobre información distinta a la histórica. ¿Ok? Claro está que después existen otros servicios relacionados. Bien, esa es la característica que tenemos con relación a lo que es la propia auditoría, ¿no? Entonces, alguno pensaría que, por ejemplo, es, la auditoría solo se concentra en hacer una auditoría de un examen de estados financieros históricos de resultados del año pasado. Eso es información histórica. Se desarrolla sobre información que es distinta a la histórica. Podemos hacer auditoría de estados financieros prospectivos, proyectados. Por ejemplo, flujos de efectivo proyectados, estados de resultados proyectados sobre base de presupuestos hacia el futuro, ¿no? Obviamente ahí también lo que se ve principalmente son las variables que afectan esos estados financieros proyectados. Y múltiples servicios que hacen a
a la relación con la auditoría. Sin embargo, se los conoce como servicios relacionados porque en algunos casos no siempre se da una conclusión. ¿Ok? En cuanto a lo que significa esa conclusión, que lo vamos a repasar, como les digo también posteriormente, entonces estamos hablando de que este tipo de servicios, un segundito, siguen esperando las personas que entran a último rato. Ok, ahora sí, ¿no? Entonces, tenemos dos características, ¿no? Uno, primero, un aseguramiento que nos lleva a que se tenga conclusiones con, que tiene que tener una conclusión, y un servicio de no aseguramiento, y por ende no hay conclusión en el trabajo. ¿Ok? Entonces, eso lo tienen que entender claramente ustedes, porque, o si lo ponen aquí, este es con conclusión. ¿Ok? Y este es donde no hay conclusión. ¿Ok? Esas van a ser las características fundamentales de lo que significa el aseguramiento. Si le cambiamos un poquito aquí el color, porque no se nota bien. Ahora sí. ¿Ok? Para dar una conclusión, o los dos servicios comunes que se tienen de dar aseguramiento, por una parte es el examen y segundo es la revisión. Y en servicios de no aseguramiento hay servicios múltiples, como por ejemplo esto que es la compilación o los procedimientos convenidos. ¿Ok? Y bueno, aquí hay otros múltiples, mejor le pondré como 3 y otros, para que no quede restringido. Aquí en el aseguramiento sí ustedes tienen una restricción, porque en el aseguramiento tienen una opción de examen o una opción de revisión. ¿Ok? Bien. Entonces no olviden que el aseguramiento se puede dar sobre información histórica, sobre información distinta a la histórica, y bueno, y la profesión tiene otros servicios relacionados. Pero dentro de lo que significa aseguramiento, que es el gran desarrollo hoy en día de la profesión, ese aseguramiento que uno puede dar en general es sobre propiamente el aseguramiento, que tiene una característica fundamental, es que en un aseguramiento se da una conclusión. Y hay dos modalidades de aseguramiento, que es el examen o la revisión. En cambio, en el no aseguramiento es información donde no se va, más bien, un informe
donde no vamos a tener una conclusión. Lo más común es una compilación, lo más común son los procedimientos convenidos, ¿ok? Y otros servicios donde no se dan conclusiones, como las consultorías, asesoría de impuestos, etcétera. Bien. Cada uno de estos tiene una diferente forma de relacionar sus contratos y sus procedimientos, ¿no? Esos servicios que tienen que ver con el pasado, con esto que es sobre información histórica, puede realizarse en cuestiones anuales. Obviamente es muy importante que haya una independencia profesional que tiene que ver con varias características de esto que es la independencia, porque no debe ser que uno tenga, sino que también con niveles como de honorarios, ¿no? Si a uno nos, si a algunos de nosotros nos pagan exageradamente honorarios, entonces estamos perdiendo un grado de independencia, porque más que solicitarnos un servicio de auditoría, nos están comprando el servicio. Lo mismo da que los honorarios sean honorarios menores, y que también hace que uno pierda el carácter de independencia, ¿no? Y estos tienen una base fundamental, que son los estados financieros, que tienen una base histórica del pasado, ¿no? Ahora, que puede ser solamente de un propósito general, o esos estados financieros pueden ser de propósitos específicos, ¿ok? Entonces puede tener un propósito general como que puede tener un propósito específico. Por decir, solamente se hace la auditoría del balance de apertura. Pero ¿por qué la auditoría del balance de apertura? Para ver que la empresa obviamente hubiera efectuado la apertura inicial correctamente, pero al mismo tiempo para presentar a Fundaempresa, para las inscripciones a otros lugares, de tal manera de que dé el aseguramiento de que todas las transacciones iniciales están. Pero ese sería un propósito especial. En cambio, cuando se trata de distribuir el informe de auditoría a múltiples usuarios, entonces normalmente el propósito general nos lleva a tomar estados financieros de propósito general bajo un marco de referencias de propósito general, que en este caso es hablar de las NIF, o hablar de normas de contabilidad generalmente aceptadas, las USGAP, etcétera, ¿no? Los usuarios son múltiples. Los usuarios suelen ser múltiples. En muchos de los casos, esos usuarios son anónimos, ¿ok? Entonces, hoy en día, con las características que tenemos, es que en esto, ya, si no estamos hablando de una relación del auditor con múltiples usuarios de su informe, en general el público, ¿ok? Normalmente el pago que se le hace al auditor es en función de horas hombre. Eso también es muy importante. Es algo parecido a lo que hace un abogado o un médico. Si ustedes van y hacen la consulta médica, el médico va a controlar y va a decir, por hora yo cobro 300 bolivianos. Entonces, el auditor cobra algo así también, es decir, por hora yo cobro 300 bolivianos. Depende del grado que se tenga de la estructura profesional. ¿Ok? Y en todo caso, todo depende además de esa jerarquía profesional que enseguida la vamos a empezar a ver, ¿no?
Bien, todo lo que significa el ejercicio profesional del auditor es un acto de buena fe, ¿ok? Es una financieros en una auditoría común, una auditoría de estados financieros bajo normas internacionales de auditoría, desarrolla un acto de buena fe. Ese acto de buena fe quiere decir que en ningún momento va en busca de cuestiones de fraude o situaciones de ese tipo. Simplemente va a hacer una especie de, va a dar una especie de conclusión sobre la razonabilidad con que presentan los estados financieros. ¿Ok? Bien, nos vamos a salir de este contexto y vamos a entrar ya al concepto de lo que significa la auditoría en sí. Estamos hablando de auditoría financiera porque con todo lo que nosotros hemos ido estudiando y han ido haciendo las lecturas y que ustedes todo el rato tienen que estar atentos a que yo les vaya a hacer las preguntas. Lo primero que hemos establecido es que hay diferentes tipos de auditoría y que en esos diferentes tipos de auditoría se forma el triángulo de la auditoría, considerando que existe unos criterios, exista una materia sujeta y existe el profesional. Y desde ese punto de vista uno puede realizar múltiples, o más bien puede haber diferentes tipos de auditoría, como una auditoría militar, una auditoría religiosa, una auditoría médica o algo así, ¿no? Y que tienen que cumplirse esas condiciones. Pero para que exista una auditoría financiera, el triángulo hace a que tengamos primero el contador público profesional. Por otro lado, los criterios son normalmente las normas de contabilidad generalmente aceptados en la preparación de esos estados financieros. El criterio hace a las normas internacionales de información financiera. Y el tercer elemento del triángulo es el objeto. ¿Qué se va a auditar? Porque si no se tiene el objeto de qué se va a auditar, entonces no hay auditoría. Entonces el tercer elemento suele ser los estados financieros, aunque no solamente es información histórica, sino la información puede ser también información no histórica. Bien, vamos a desarrollar entonces primero la definición basada en el objeto de lo que es la auditoría. Y entonces vamos a decir que en la auditoría financiera, o si ustedes quieren, en la auditoría, lo voy a cambiar, la auditoría de estados financieros, lo pongamos así porque no solamente es ese trabajo que se puede hacer, sino otros que puedan llevarse de acuerdo con una información que vaya a ser no histórica también, ¿no? Entonces estamos hablando que estamos definiendo basados en que esto va a estar basado. Así lo voy a poner más bien, lo voy a insertar aquí, a ver como proceso. Sí, este me gusta. Basado en tres características, ¿no? Primero, la materia sujeto, basados en lo que es el criterio y finalmente basado esto en el contador profesional. ¿Ok?
Entonces la base va a ser siempre de ese triángulo que habíamos visto. La materia sujeto, que va a hacer referencia a los estados financieros. ¿Ok? Que lo vamos a dejar así. El criterio que va a tener que ver con las NIF o las normas de contabilidad generalmente aceptadas, que hacen a la preparación de esos estados financieros. Y obviamente el contador público va a empezar con esa condición para hacer la definición de auditoría de estados financieros. Entonces la definición va a decir que es sí, de financieros con el propósito de emitir una opinión acerca de su presentación razonable. ¿Ok? Bien. Entonces, de manera general, vamos a tomar este concepto y acabamos de decir que es un examen, la auditoría es un examen de estados financieros con el propósito de emitir una opinión acerca de su presentación razonable. Más abajo vamos a insertar también y decir como corolario, como un corolario dentro de todo esto, que, okay, que el examen se efectúa bajo normas de auditoría generalmente aceptadas, más conocidas como NAGA. ¿Sí? Entonces, ese examen se efectúa bajo normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Ok? El examen se efectúa bajo normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Sí? Que normalmente son las NIA, aunque puede variar según la plaza, según el país. En Bolivia son las normas internacionales de auditoría. Entonces, no olviden de palabras como, primero, que es un examen de estados financieros con el propósito de emitir la palabra clave, es una opinión acerca de su presentación razonable. Bien, esos estados financieros tienen que estar preparados bajo ese criterio que arriba lo hemos establecido, las normas internacionales de información financiera, normas de contabilidad
generalmente aceptadas, pueden ser de propósito específico, generalmente aceptadas. ¿Ok? Esa definición es muy importante porque si es que eso es una auditoría de otro tipo, quiero decir, del control interno, una auditoría de otro tipo de profesionales, cambiará el concepto fundamentalmente. En este caso estamos hablando de una auditoría de estados financieros. ¿Ok? Hablemos un tanto de lo que es la profesión en sí. Y vamos a definir qué es la estructura jerárquica. La estructura jerárquica de los equipos profesionales. ¿Ok? Bien. Ups, el color no está bien. Bien, la estructura jerárquica de los equipos profesionales y que ustedes tienen que saber porque al final de cuentas un día van a estar en estas condiciones. Eso está definido por categorías. Está definido en función de la responsabilidad. Entonces, aunque los niveles de responsabilidad son claros de acuerdo a esta jerarquía, vamos a insertar una flecha, no, una de aquí, esta. Ok. Ups, no está bien eso, ¿no? El formato de la fuente, ojalá pueda cambiarla. Y si no, lo voy a hacer de otra manera. Estilo de la fuente, no. No, no me deja. Lo voy a hacer de otra manera. Entonces, todo esto está basado en lo que es, ya les decía, la responsabilidad. Ahora sí, ahora está mejor. Entonces, existen las categorías de socio, las categorías de director, la categoría de gerente, la categoría de supervisor,
la categoría de auditor senior, la categoría de semi, senior, y la categoría de auditor junior. ¿Ok? Algunos al senior le llaman encargado. Un día ustedes van a lograr seguramente esa categoría. Obviamente es el semi encargado, el semi senior, y el junior es el auxiliar. Bien. Los años esperados de experiencia varían, ¿no? Y tienen normalmente un límite. ¿Ok? Cuando ustedes empiecen a trabajar, entonces lo que va a pasar es que no van a tener nada de experiencia y eso va a estar de 0 a... No sé por qué se ha tomado esto. A ver, vamos a ver si es que yo estoy tan mal. Sí, de 0 a más o menos unos máximo 2 años, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso va a ser más o menos de 0 a 2. Su límite, obviamente, es el 2 años. Un semi-senior normalmente está entre 1, ¿ok? a 3 años, ¿sí? Su límite, obviamente, es 3 años. Un auditor senior más o menos está entre 2 a, yo diría, unos 5 años. Su límite es 5 años. Un supervisor puede estar entre 4 hasta, yo diría, unos 6 años. Su límite debe ser algo así como 6 años. Un gerente estará más o menos entre 5 a 10 años. Su límite serán 10 años. Un director debe estar más o menos entre unos 8 a 15 años. Su límite es 15 años. Y un socio puede estar seguramente de 10 años adelante. Aunque tiene un límite, normalmente es de 65 años. ¿Ok? No sé si me entienden la condición. Mejor les explico. En las empresas, primero esta jerarquía es una jerarquía, primero lo vamos a poner aquí. Es una jerarquía militar.
Esta es una jerarquía modelo tomada de los militares, porque el junior es una especie de soldado raso y así uno va subiendo su categoría o jerarquía. Entonces, ¿cómo esto resulta? Cuando ustedes empiezan a trabajar, empiezan con nada de experiencia, están en el año cero y normalmente les va a tardar, ¿se dan cuenta? Al año, auditores semi-senior. Pero siempre hay personas que se tardan en ascender por alguna razón, pero también, y lo cual significa que podrían tardar hasta 2 años. Son los 2 años. No han ascendido a auditores semi-senior, que hay algún problema. O hay un problema en su desarrollo profesional, hay un problema en sus aptitudes, hay un problema en los principios, código de ética. El código de ética, no sé si lo tengo aquí. No, este es de los auditores internos. Ajá. Aquí tengo el código de ética. Voy a tratar de jalar de aquí para que sea rápido. Y este código de ética tiene en su comportamiento, en un determinado momento, principios básicos. ¿Está cargando? Un segundito. A ver, ya tiene que haber cargado. No sé por qué no está cargando esto. Ahí está. Entonces, este código de ética, en su primera parte, tiene los principios fundamentales. Y esos principios fundamentales, a ver, vamos a buscarlos. Ahí está. Tiene que ver con esas condiciones y que la vamos a arrastrar. ¿Ok? A ver, lo pongamos por aquí. Ahí lo dejaremos. Tiene que ver con que el profesional sea íntegro, o sea, franco y honesto. Tiene que ser objetivo, o sea, en el sentido de no comprometer su juicio profesional. Y lo más importante es que debe ser competente. O sea, normalmente eso es lo que conlleva
al cumplimiento de la base fundamental de ascenso para que ustedes suban de categoría. O sea, decía, la base fundamental es que sean competentes y diligentes. Y la competencia tiene que ver con mantener el conocimiento. Lo voy a poner también aquí. Competencia significa mantener el conocimiento. Bien. Y lo otro es actuar con diligencia. Entonces, ¿qué es lo que se espera de un profesional que se inicie? ¿No? Todo el rato estar atentos a ser competente, ¿no? Ese es el tener un compromiso profesional y todo el rato tiene que estar ávido del conocimiento, ¿no? Adquirir nuevos conocimientos de normas contables, nuevos conocimientos de procedimientos de auditoría, mm, nuevas herramientas, legislación y todo eso que a cada rato que sale alguna disposición legal es el primero que está atento a eso y pone en práctica. Y al poner en práctica, pone en práctica con mucho cuidado en los términos de lo que hace a la diligencia profesional. Entonces, ¿qué resulta ser el hecho de que les diga, en un determinado momento es muy importante que ustedes consideren que si empiezan como auditores junior el año 0, se espera que ya sean auditores semi-senior el año 1. Ya estamos atentos a que en el año 1 ya hayan subido de categoría. Y la pregunta es, ¿por qué no subieron de categoría? Y la respuesta va a ser, es porque todavía no es competente, porque todavía no adquiere ni mantiene el conocimiento. Entonces, eso va a ser adquirir y mantener el conocimiento, ¿no? El adquirir y mantener ese conocimiento de tal manera que sea ávido, pues, porque quiere ser cada vez mejor, quiere hacer la auditoría de mejor manera. Y eso también se hace con que uno tenga que ser cuidadoso, puntilloso. Por eso es que el auditor tiene una característica, inclusive es inquisitivo. Eso hace una diligencia profesional. Ahora, si es que la persona, llegado al límite de 2 años, ¿ok? De 2 años, no logra subir a semi-senior, entonces lo que normalmente se hace es decirle, tú no tienes ganas de ser auditor porque eso de adquirir y mantener conocimiento y actuar con diligencia tiene que ver con la pasta profesional, ¿ok? O sea, el carácter de la persona tiene que ver con que uno es apto para la auditoría. Algunas personas no tienen vocación para ser auditores. Quiero decir, son contadores públicos, tienen aptitudes y tienen vocación para ejercer la contaduría pública, pero no para auditores. Pueden ser contadores generales, les gusta un poco más los archivos, les gusta más hacer asientos contables, etc. En cambio, el auditor tiene una característica especial, es analítico. Todo el rato lo ve con un doble o triple sentido de las cosas, detecta los problemas, pero de manera inmediata.
¿sí? Solo mira los estados financieros y dice, aquí hay un problema. Tiene una especie, un olfato profesional especial. Huele y dice, aquí yo creo que hay algo que me llama la atención. Entonces, ese es un auditor que tiene ciertas aptitudes, ciertas características, cierta vocación. Y hay algunas personas en su aprendizaje que no les gusta eso. No les gusta ser pacientes, hacer analíticos, estar todas las noches pensando. No, hay ciertas personas que les gusta terminar a las 6:30, irse a su casa, a dormir, descansar, pasear, lo que sea. No, una pasta de auditor es algo diferente. Es una persona que no descansa. Está durmiendo o se echa a la cama y duerme y se sueña y le da pesadilla del problema que todavía retiene en su mente. ¿Sí? Su sexto sentido le está diciendo algo más y 3 de la mañana se despierta y dice, claro, este problema. Se duerme con los problemas. Mm, Y eso es así. Entonces, eso requiere una característica especial del profesional. Mm, por eso es que el auditor es una especie de oso panda, ¿no? Están en extinción, son seres extraños, ¿no? No son extraterrestres, pero son extraños. Y si eso no lo logra en el primer año el auditor junior, es mejor que a los 2 años porque sabemos que va a pasar 2 años, 3 años, 4 o 5 años y va a seguir queriendo ser auditor junior porque no va a poder. Entonces es mejor que pase a otro rubro de la profesión, que pase a ser oficial de créditos, que vaya a ser contador general, que sea experto en impuestos, ¿no? Porque tiene muchas opciones. No se ha muerto la persona porque tiene unas aptitudes diferentes. En ese momento llega el límite de 2 años y se le dice nomás, o pasas a esta área o, ¿sabes qué? Tienes que salir de la firma y normalmente es despedido. ¿Ok? Entonces hay que aferrarse para ser profesional. Y lo mismo ocurre cuando ya llegan a ser mis seniors, tal vez al primer año, ojalá, no necesariamente tienen que llegar al límite de 2 años, sino cuanto antes mejor. Igual, más o menos, tiene que estar entre 1 y 3 años. Si al tercer año no pasó a ser auditor senior, es igualito, se descubre que tiene ciertos problemas profesionales en cuanto a lo que significa actuar con diligencia o ser competente, adquirir y mantener conocimiento a la luz del código de ética. Si al cabo de los 3 años no logra subir a senior, entonces hay que decirle nomás, pásate a otra área, etcétera, o finalmente despedirlo. Cuando pasa a ser senior, ojalá pase a ser senior a los 2 años, eso quiere decir que es un excelente profesional, porque pasar a los 2 años, da nomás, tiene el mérito, esa persona le ha puesto empeño, ha sido diligente, ha adquirido más conocimientos y todo el rato ha habido una auditoría, ¿no? Entonces, ya eso le puede durar entre 2 y 5 años porque la categoría senior hacia adentro tiene el encargado es Senior A, Senior B, Senior C. Y tiene un plazo máximo porque cuando ya llega a los 5 años y sigue siendo senior, ya hay que preocuparse. Porque ya a los 4 años más o menos ya debería ser supervisor. Y la categoría de supervisor debería estar hasta los 6 años. Y ya es posible que ya llegue a ser gerente a los 5 años. Y estando gerente a los 5 años, obviamente ya tenga el potencial para ser director y teniendo el potencial de ser director ya puede ser inclusive socio, ¿no? Que es el tipo que en todo caso tiene la mayor experiencia, se supone que por la experiencia es el más sabio y así, ¿no? Esa es la situación. Preguntas. Aquí no es 65, es
el límite es más o menos, le voy a poner aquí una rayita, pero cuando deciden socio 65, normalmente a los 65 años un socio ya se jubila como persona. Preguntas, jóvenes. Esta estructura la mantienen las diferentes firmas auditoras. Veamos. Primero vamos a hablar de un poco de historia de las firmas auditoras. ¿Ok? Entonces, digamos aquí, nuevamente en nuestro armado, ya sabemos más o menos cómo manejarnos, ¿no? Bien. Ustedes saben, si han averiguado como parte de lo que quieren lograr en esta profesión, ¿no? Han averiguado cuáles son las firmas auditoras más importantes en el mundo en este instante. Y donde ustedes un día van a querer trabajar. ¿No? Las Big Four, listen. Ah, las Big Four. Entonces, las Big Four. Las 4 grandes. Las 4 grandes. ¿Ok? Las Big Four, así se las conoce en el mundo. Dígame, no importa el orden, porque un año está, una es la más grande, al otro año la otra, y así. Tienen una competencia muy dura las 4 grandes. ¿Alguien recuerda quién es una de ellas? A ver, dígame. KPMG, listen. Una es KPMG, enseguida vamos a ver sus historias. Deloitte. Ajá, Deloitte Touch Tomatsu. Pricewaterhouse. PricewaterhouseCoopers. ¿Y la cuarta cuál es? Jóvenes, porque esa es su profesión, tienen que saber. Es igual que si yo quisiera de refrescos, saber de refrescos, cuáles son los refrescos más famosos. Y uno dice, lo primero que lanza es Coca-Cola, Pepsi-Cola, igualito. ¿Cuáles son las cervezas? De cervezas de repente saben más que de su profesión, ¿no? ¿Cuál es la cerveza más importante del mundo? Ah, la Budweiser, ¿no? ¿Y cuál más? La Heineken, ¿no? En artículos deportivos, ¿cuáles son los artículos deportivos más conocidos? Eso les estoy preguntando, ¿no? Ustedes deben decir, ah, sí, Adidas, ah, ¿y cuál más? Puma, ¿y cuál más? ¿No? Nike. Y así uno va sabiendo cuáles son las marcas más importantes. En nuestra profesión, ¿cuáles son las marcas más importantes? KPMG, Deloitte Touch Tomatsu, PricewaterhouseCoopers, ¿y cuál es la otra marca que un día quieren tener ustedes un sello en la frente? ¿Cuál es? Licenciado, me aparece la Andersen Worldwide. No, es la Ernst Young. ¿Ok? Esas son las 4 grandes. En realidad, voy a hacer partir. Estas son las 4 grandes. Si ustedes quieren, al 2021. ¿Está bien? Eso son las 4 grandes al 2021. Pero
La historia también establece que estas firmas auditoras se han evolucionado en el tiempo y digamos, la historia de las firmas auditoras hasta los años 90, así le voy a llamar yo. Y no eran las 4 grandes. ¿Cuántas eran hasta el año 90? 8. 8 dice. 8. Las 8 grandes. Bien, ahora va a cambiar un poquito esas 8 grandes. ¿No? Las 8 grandes eran, voy a tratar de escribir bien sus nombres porque son apellidos, con formación de apellidos, ¿no? Una se llamaba la Pitt Marwick, espero que esté escribiendo bien, Mitchell, ¿ok? Lo vamos a verificar con internet enseguida, ¿sí? Las 8 grandes eran la Pitt Marwick Mitchell. Voy a dejar un espacio aquí. La otra se llamaba la Price. Voy a también corroborar bien su escritura después, no vayan a criticarme. Pricewaterhouse. Otra se llamaba la Coopers, con doble O. En realidad se ponía así, espero encontrar el símbolo correcto. No tengo el símbolo correcto, tal vez aquí. No. Aquí está. A ver. Ajá. Se decía Coopers and Lybrand. ¿Ok? Ahí tenemos 3. Sigamos. A ver, ¿quién más me dicta cuáles eran las 8 grandes hasta los 90? Ernest y Young, licenciado. No, esa es la última. Esas son de las 4 grandes actuales. En los 90 no se llamaban así. Claro, ¿no? Era la Ernst. ¿Sí? Igual, Ernst & Young. No, estoy mal. Era la Arthur Young. Era la Arthur Young. ¿Ok? La otra era la Ernst and Ernst. Bien, con eso ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 3. Otra se llamaba la Touch Ross. La Touch Ross es la firma en la que yo me he iniciado como profesional. Cuando era junior entré a trabajar a la Touch Ross International. ¿Ok? La otra es, a ver, ¿quién? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era la Deloitte. Vamos a revisar la escritura. No estoy bien por son apellidos. Haskins and Sellers. Vamos a revisar la escritura. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la última de las 8 grandotas? Una que quebró, que es parte de la historia que nosotros vamos a ver. Se llamaba la Arthur
Andersen. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el año de inicio o de fundación? Eso es lo que ustedes van a averiguar. Está fácil. Ustedes ponen aquí y dicen copiar. Se vienen al internet, abren una ventana y ponen, caramba, historia de Pittman Mitchell. Para empezar, con eso vamos a corregir. ¿Cómo había sido? Pitt. ¿Estamos bien? ¿Está bien? Margaret, sí. Me faltó una L, ¿no? Muy bien, he fallado por una L. Pero estamos bien. Ahí está. La historia de Pitt Margaret Mitchell, que hoy en día termina siendo KPMG, pero empecemos de origen, ¿ok? Entonces, esta firma, como Pitt Margaret Mitchell, se ha creado ¿cuándo? A ver, ¿dónde está? ¿No está aquí su historia? Primeros años, ahí está. ¿No? ¿Cuándo empezó? El año 1818, 1818, hasta conformarse a 1857, cuando empieza todo con el señor William Brackley Pitt, que se incorpora con Robert Fletcher en Londres en 1970 a la edad de los 17 años, que empieza a convertir todo en lo que significa la firma. Entonces, realmente empieza con William Barker Pitt, 1870. En el año 1870, esto empezó. Es importante eso porque ustedes tienen que saber cuándo empieza esto de las firmas auditoras. ¿No? Con William Pitt, entonces empieza en 1870. Bueno, y podemos seguir en la historia de todo lo que es la Pitt Marwick, ¿no? Porque después se fusiona con el señor James Marwick, ¿no? Y con el otro señor que se llama Robert Mitchell. Entonces forman la empresa Pitt Marwick Mitchell, que son 3 personas, ¿ok? Bien, ya la historia la vamos a ver después. ¿Por qué? Porque fue creada una firma que en 1979, que es la firma más grande de Europa, de los Países Bajos, ¿ok? Allí abajo está, de los Países Bajos, que lo que hace es esta empresa del Reino Unido, ¿no? Que estaba concentrada en el Reino Unido, termina fusionándose con Pitt Marwick Mitchell, ¿no? Fusionándose con Pitt Marwick Mitchell para conformar la empresa KPMG. Entonces, la empresa que se llamaba KMG, ¿no? Que va a venir como la Clipper Werdeler más el PIT se va a convertir en KPMG. Pero después, ahorita vamos con las 8. Primero, la firma Pricewaterhouse tiene también su propia historia. Veremos, porque es bueno que ustedes sepan la historia de las grandes firmas. Y además de cuándo vienen todas estas, ¿no? Historia de
Pricewaterhouse, ¿no? Historia de Pricewaterhouse. No en Bolivia, en el mundo. Aquí está. Claro que hoy en día se conoce como PricewaterhouseCoopers, ¿ok? Hoy en día la empresa esta la voy a copiar también porque ya siendo las cuatro grandes, esta se conoce como es la PricewaterhouseCoopers. Esa es la simbología PwC, ¿ok? La otra es, como dijimos hace un ratito, aquí abajito estaba, Kleinbelt. Son apellidos formados, ¿no? Kleinbelt, ahora sí, Pitt, Pitt Marwick, Wetterberg. Así es, la KPMG. Enseguida vamos a descubrir qué pasa con la Deloitte Touche Tohmatsu. Pero vamos, la Pricewaterhouse tiene también su historia. A ver, veamos cuándo. Sí, la Pricewaterhouse se ha creado, bueno, es como una parte de las cuatro firmas grandes, como dice aquí. Entonces, las firmas operan en tantos países, ¿no? En la firma actual. Vamos, ¿cuándo se ha creado? ¿Alguien mira? 1849, licenciado. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Debe ser historia, ¿no? Tiene que haber historia aquí. A la Aquí derecha, licenciado. está. Porque la historia es esta. 1849, el señor Price, ¿no es cierto?, funda una empresita chiquitita en Londres y después seguramente con otra persona se fusiona, que debe ser otro apellido, que se lleva en 1890 y forman en el Reino Unido a Pricewaterhouse. Entonces, originalmente esto es de 1849. 1849. Ahí pueden ver cuál es más antigua que otra, ¿no ve? Pero al mismo tiempo había otra empresa que era Coopers & Lybrand en aquellas épocas y que también estaba conformada aquí. Si vamos un poquito más atrás, entonces decimos, Coopers & Lybrand era la otra firma con la que después se fusiona. Que no sé si he escrito bien, eso quería. Escrito bien. Bien, entonces digo, esta se ha creado cuando en 1854. Esta fue creada en 1854, por ahí cerquita nomás. Después había otra firma en aquel entonces. Estamos reconstruyendo la historia de las firmas, ¿no? ¿Ok? Vamos más atrás. Entonces, historia de Arthurian. ¿Sí? Arthurian, ¿dónde está? No, esta es la de agricultura, pero la firma auditora, ¿no? No me está dando la firma auditora, historia de Arthurian. Entonces le pongamos Ernst. Le pongamos así en cuanto a historia. Esta es, ¿no? Esta es. Veamos otra vez en Wikipedia. Igualito que las demás, ¿no es cierto? Vamos a saber su historia. Otra vez dice que son competencia de KPMG, etc. Esta es Ernst & Young, qué sé yo, viene donde está de Arthurian. Ahí está, ¿ven? Arthur con
H intermedia. ¿Cuándo fue creada? ¿Alguien que ubique? Aquí tengo 1894. 1849 está arriba, licenciado. Ahí. Aquí arriba. 1849. Entonces se fundó en 1849. ¿Ok? Pero con la que se fusionó después, que se llama Ernst and Ernst, ¿cuándo se fundó? Que también está aquí. Aquí está, miren, Ernst and Ernst. 1906. Ah, no, en 1903. En 1903. Esta fue creada en 1903. Quiero darle las dimensiones de cuándo nuestra profesión tiene realce, ¿se dan cuenta? Si bien es cierto, hemos visto que la prehistoria, etcétera, etcétera, pero la verdadera conformación de las grandes firmas, ¿de cuándo viene? De hace 2 siglos más o menos, ¿no? A mediados de hace 2 siglos, que es lo que viene, ¿no? En los 1849, que están fundados, ¿no? Bien, los voy a dejar ahí y voy a pedirles que la siguiente clase ustedes me completen las otras 3, ¿de acuerdo? Y les voy a preguntar cuáles de estas se fusionaron o desaparecieron y por qué. Porque están viendo aquí la historia, ¿no? Cada vez que tomo aquí, aquí está la historia. La historia, las fusiones, todo está aquí, por si acaso. Lo están viendo ustedes. Yo necesito que ahora ustedes investiguen, completen esto por su propia cuenta y me cuenten cómo terminaron siendo estas 4 grandes. ¿Cómo terminó siendo las 4 grandes? Hoy en día solamente son las 4 grandes, las Big Four llamadas así, y después un poco me cuenten la segunda línea, porque hay una segunda línea de firmas, y me digan cuáles son las, es trabajo, mejor, lo anoto aquí, porque ustedes de repente de palabra no lo van a hacer. Me entregan en una hojita el trabajo, saben que lo tienen que colgar el trabajo 1 minuto, hasta 1 minuto antes de entrar hasta 1 minuto antes de entrar a la clase. Entonces, ¿no? Es cuáles fueron las funciones para conformar las 4 grandes, ¿no? Esa es primera pregunta. ¿De acuerdo? Después necesito saber el ranking actual de las firmas auditoras en el mundo. ¿Ok? Bien. Después necesito que me nombren, ¿sí? Relacionar las siguientes 10 firmas auditoras en el mundo. De hecho, ya les digo, existe Grant Thornton, existen BDO, existen, y así, ¿no? MSMS. Necesito que me relacionen las 10 firmas siguientes. O sea, ya descarten a las 4 y aumenten unas 10 más en el mundo. ¿Ok? Después necesito que me digan en la siguiente hoja, todo en 2 hojitas nomás. No quiero muchas, 2 hojas. Primera y segunda hoja, ¿no? Que me pongan en la segunda hoja qué pasó con Arthur Andersen. ¿Ok? ¿Qué pasó con Arthur Andersen? ¿Dónde están pues mis interrogantes? Aquí está. Esta debe ser.
Eso es. ¿Qué pasó con Arthur Andersen? Ese es el trabajo para el día lunes. Archivo guardado. Nos vemos el lunes, señores. Bueno, obviamente voy a hacer preguntas sobre esto, sobre su propio trabajo, siempre para calificación. Siempre para calificación de nota. Todo el rato estoy aumentándoles las notas o dejándoles en 0. ¿Ok? Nos vemos el día lunes. Gracias. Hasta luego, Lidia. Hasta luego.